En la actualidad, la mayoría de los países de América Latina se encuentran plagados de males como inestabilidad política, corrupción, desempleo, tasa de crimen en crecimiento, inflación, entre otros. Y aunque por supuesto estos países siguen estando en mejores condiciones que muchos otros países del tercer mundo, está claro que no están en sus mejores momentos. Por el contrario, en el pasado, muchos de estos países tuvieron grandes épocas de esplendor y grandeza, épocas doradas que hoy en día le causan nostalgia a muchos y hacen cuestionar qué salió mal. El día de hoy te hablaré de las épocas doradas de América Latina. Argentina vivió una época dorada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A esta época se le conoce como la Edad de Oro del modelo agroexportador. ¿Qué ocurrió durante esta época? Entre 1852 y 1880, Argentina vivió los últimos episodios de las llamadas guerras civiles argentinas. Finalmente, se estaba terminando un turbulento episodio de revoluciones, golpes de estado, revueltas, entre otros. Argentina, poco a poco, se estaba volviendo un país muy estable. También, durante esta época, ocurrieron tres cosas sumamente importantes para el país rioplatense. La primera fue la intensificación de la revolución industrial y el ascenso de poderosas naciones como el Imperio Británico, el Imperio Alemán o los Estados Unidos, cuyas economías industriales necesitaban muchos productos mineros, agrícolas y ganaderos que Argentina tranquilamente podía suplir. La segunda fue la introducción de nuevas tecnologías, como el alambrado de púas, las cosechadoras, las trilladoras, los molinos de viento y los frigoríficos. Estas tecnologías aumentaron enormemente la eficiencia de la agricultura y la ganadería de Argentina. Y la tercera, pero no menos importante, fue la conquista del desierto, en donde el gobierno argentino anexó una enorme porción de tierras fértiles que hasta ese momento se encontraban en manos de los pueblos originarios. Durante este periodo, Argentina, en gran medida con ayuda de capital extranjero, llevó a cabo una enorme cantidad de obras públicas, como ferrocarriles, líneas de telégrafos, carreteras o puentes, que conectaron el gigantesco territorio argentino de norte a sur, del interior al puerto. Fue durante este periodo que Argentina se convirtió en un pionero de la educación en América Latina, ya que fue uno de los primeros en establecer un sistema de educación pública y gratuita. Esto también repercutió en la salud del país. Con una población bien educada, Argentina se convirtió en uno de los países con la mayor cantidad de médicos en proporción a su población del mundo. Uno de los más grandes logros de esta época fue la inmigración. Durante este periodo, aproximadamente 7 millones de italianos, españoles, británicos, alemanes, rusos, entre otros, llegaron al país buscando trabajo y mejores oportunidades. Argentina se convirtió en el tercer país del mundo que más inmigrantes recibió, solo detrás de Brasil y de los Estados Unidos. Todo esto propició el nacimiento de movimientos que buscaban mejorar las condiciones para la clase trabajadora argentina. Sabiendo todo esto, solo falta una última pregunta. ¿Cuándo y por qué terminó la época dorada argentina? La respuesta es bastante sencilla. Entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, los países del mundo comenzaron a volverse más cerrados, más proteccionistas y comenzaron a intervenir mucho más en sus economías. La industria de Argentina era todavía muy subdesarrollada en ese momento. El país dependía casi enteramente de sus exportaciones agrícolas y ganaderas, y cuando la cantidad de países que le compraban a Argentina estos productos se redujo, vino la decadencia económica. Argentina fracasó en adaptarse a las condiciones internacionales debidamente. Esta fue la época dorada que llegó a tener Argentina en el pasado. Si te gustó el video y quieres aprender más sobre las épocas doradas que tuvieron otros países de América Latina, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.